historias impactantes de sentenciados. Si te quedas hasta el final, verás todos los detalles de algunas historias impactantes en la corte. En este video te mostraré 5 casos de por qué descontrolarse en la corte no parece ser una buena idea. Número 5. Angela Alexis. Este terrible caso tuvo lugar en Detroit, Michigan. Angela, de 24 años, compareció ante el tribunal luego de que acabara con la vida de su bebé recién nacido de una forma espantosa. En el 2015, ella decidió dejar al pequeño en el garaje de su casa y literalmente lo mató de hambre y frío con temperaturas de congelación. Y eso no fue todo. Luego de que la criatura perdiera la vida, su propia madre lo puso en un contenedor de basura para deshacerse del cuerpo. Este hecho llegó a las fibras más sensibles de la comunidad y el fiscal del lugar dijo que si no lo quería, podía haberlo dejado en alguna institución. Angela, en su sentencia, se mostró arrepentida y se quebró. Sin embargo, el juez se mantuvo firme y mirándole a los ojos la sentenció a cadena perpetua. Número 4. Kenneth Stanfield. El siguiente caso ocurrió en los tribunales de Carolina del Norte con el sentenciado Kenneth Stanfield, quien estaba acusado de matar con una escopeta a su ex jefe de la imprenta de su universidad, Roland Lane. Días después del crimen, ocurrido en 2015, Stanfield fue trasladado a una corte y allí escucharía su condena por homicidio. Y las cosas se descontrolaron de manera total. Como razón de todo este gran enojo mostrado en la corte, Kenneth argumentó que cometió el delito porque su jefe le había hecho insinuaciones sexuales a su hermano menor de 16 años y que eso lo había llenado de ira, y por ese motivo lanzó todo tipo de insultos en la corte. Luego de varias horas, el jurado llegó a una conclusión y mandó a Kenneth a la cárcel, en donde permanecerá cumpliendo la cadena perpetua. Número 3. Maurice Hastings. Este afroamericano fue liberado hace 3 meses después de pasar 38 años en una cárcel en California por un asesinato que jamás cometió. En 1983, una señora que fue agredida sexualmente y asesinada de un tiro en la cabeza fue hallada en la cajuela del vehículo de Maurice. Para las autoridades no había duda sobre quién había sido el culpable. En ese momento comenzó el martirio y en 1988, 5 años después, Maurice fue condenado a pasar toda su vida en prisión. Luego de 34 años, en octubre de 2022, después de insistir tanto en su inocencia, las evidencias de ADN le dieron la razón, y el momento que más había esperado en su vida finalmente llegó. Maurice fue exonerado de toda culpa y se confirmó que el culpable del crimen era otra persona quien ya había muerto en prisión en el año 2020. El Estado está obligado a pagarle una compensación a este inocente, por lo que probablemente reciba alrededor de $10 millones por el gran error de las autoridades. Número 2. Jason Beckham. En el proceso de este lamentable caso, se conoció el odio que Jason fue acumulando durante varios años hacia su padre Jay Beckham. Y es que, de acuerdo con la fiscalía, no fue ningún accidente. En abril de 2009, Jason, en ese momento un adolescente, entró al baño de la casa donde ambos vivían y con una escopeta acabó con la vida de su padre, quien tomaba una ducha. Jason se mostraba sonriente por momentos en la corte y su abogado quiso disminuir la condena asegurando que el joven padecía de síndrome de Asperger. Pero los fiscales rechazaron ese argumento y el juez tomó la decisión de encerrarlo de por vida. Se dio a conocer que el joven Jason aborrecía abiertamente a su padre, aunque eso no fue suficiente para explicar por qué cometió el terrible crimen. Número 1. Sierra Harp. Este caso tuvo un desenlace fatal. Ella recibió una condena por 125 años de cárcel por matar a su esposo de 6 disparos. Lo peor de la tragedia es que la hija de esta pareja fue testigo de todo el crimen,
que se había desatado luego de una fuerte discusión. Sierra le disparó 6 veces a su pareja, argumentando una supuesta defensa propia. Sin embargo, las investigaciones derrumbaron esta gran mentira y finalmente se confirmó que había estado bajo los efectos de sustancias ilícitas. La acusada subió al estrado de la corte y su propia madre le dijo al juez que la esterilizara y se le diera el castigo más alto. La madre de la víctima del caso también habló y le pidió a la corte que no tuviera piedad. El juez se mantuvo firme en su postura y la condenó a 125 años de prisión. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para más videos. Hasta la próxima.